Saberlo ya. Es momento del telefonazo en Corresponsales de 13C Radio. 7:46 a esta hora en Los Corresponsales conversamos con el gerente general de CADEM, Roberto Isixson. Dicen que las encuestadoras fueron las grandes ganadoras de la jornada. Roberto, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Te sientas contento? Porque estaban... ¿Sí? A ver, dime. No, respirando primero, tranquilo. Una pega bien hecha. Anticipamos este resultado ya con mucho tiempo. Yo creo que eso es lo más relevante. Y con bastante certeza respecto de los números, ¿ah? Efectivamente, nuestra encuesta del viernes daba 55-45, que es lo que creo que va a terminar cerrando el resultado. Así que sin margen de error logramos anticipar este resultado. Roberto, hazme un pequeño resumen de la evolución de la encuesta en torno a este plebiscito. ¿Cómo fue evolucionando desde que apareció el primer el proyecto ya definitivo? No, desde que apareció el proyecto definitivo, la brecha entre el en contra y el a favor se fue estrechando. ¿Cuánto partió? Casi yo diría, no me acuerdo de memoria, pero casi un 65% en contra. Y eso es principalmente porque sectores que habían votado por José Antonio Kast en la segunda vuelta y que después habían votado rechazo, no se habían sumado a la tendencia, y por lo tanto, en la medida en que pasaba el tiempo, iban consiguiendo su electorado. Ahora, este resultado, desde nuestro punto de vista, se explica por dos principales razones. Un 20% al menos del votante de José Antonio Kast de la segunda vuelta votó en contra. O no votó. Ya. Y el nuevo elector, es decir, aquellos que no votaron en la segunda vuelta, pero sí lo hicieron en el plebiscito de salida, donde 9 de cada 10 había votado rechazo, en esta oportunidad se inclinaron de manera significativa más por el en contra. Por el en contra, ya. Ahora, esas son las dos claves. Roberto, como sea, hace un mes, recuerdo, le dijiste a Exante, la derecha no ha convencido a toda la derecha de votar a favor. Así es. Se cumplió aquello, ¿no? Así es, esa me parece, vamos a tener que analizar bien los resultados, hay que en el fondo hay que decantar este 55-45, pero al menos lo que mostraban las encuestas con claridad es que la derecha no logró convencer a la derecha de que había que votar a favor, que no logró convencer al nuevo elector que había rechazado en el plebiscito de salida que había que votar a favor. Esta es una elección que se parece mucho a la estructura de la segunda vuelta. Se tendió finalmente a parecer más a un plebiscito de José Antonio Kast que al gobierno, y creo que vamos a ver probablemente diferencias importantes en las mujeres, en los jóvenes, en los estratos medios y bajos, probablemente en favor del en contra. ¿Y tú sientes que se puede llevar al mundo derecha e izquierda este porcentaje? No, y como tampoco nunca se debió haber interpretado, por ejemplo, el triunfo del rechazo como algo de izquierda y derecha. O sea, este 55-45 en favor del en contra tiene un porcentaje importante de votos que vienen desde el mundo de la derecha, que vienen del mundo de sin posición política, que no se inclina para ninguno de los dos lados. Probablemente el gobierno va a poder respirar algo aliviado con este resultado, pero está muy lejos de poder asignársele un triunfo al gobierno. Ya. Yo creo que aquí en el fondo, de fondo, desde mi punto de vista, que es lo más complejo que viene probablemente para los análisis desde el lunes en adelante, es que aquí perdieron todos. Hoy nadie ganó. Chile. Nadie ganó. No, perdió Chile, no. Perdimos todo. Me preocupa, por ejemplo, en los discursos del triunfo del en contra, la ausencia de la urgencia, por ejemplo, de enviar al Congreso un proyecto de ley con el sistema político y sistema electoral que propuso el comité de expertos, y creo que estamos más que nunca expuestos a una ola populista. Y que se instale con fuerza el que se vayan todos. Yo creo que tenemos que saber interpretar de la mejor manera posible qué significa este en contra. Y desde mi punto de vista, lo principal es que esto es voto en contra de toda la clase política. Para todos los políticos. Y tu sensación, a través de las encuestas que ha hecho, por supuesto, el mundo de la derecha quedó tan inflado, así como gallina, ¿cómo se dice? Pavo, pecho gallina, pecho pavo, qué sé yo. Después del triunfo del rechazo y después de la elección de los
concejales, ¿no? O sea, no, consejeros, de los consejeros. ¿Cómo encuentras tú, cuál es tu sensación que está actualmente Chile en ese mundo, en el derecha-izquierda? ¿Cómo está organizado? No, bueno, yo creo que evidentemente que hubiera sido más favorable para José Antonio Kast y para la derecha en su conjunto un triunfo a la favor. Pero no nos olvidemos que José Antonio Kast acaba de obtener un 45% con voto obligatorio y ya había sacado un 45% en voto voluntario, o sea, aumentó mucho su caudal de votación. Y por lo tanto yo no soy de los que crea que esto tenga un efecto muy significativo sobre los candidatos de oposición. Yo tengo la impresión de que al menos como lo que nos dicen las encuestas ahora, digamos, con un gobierno en torno al 30%, vamos a ver probablemente, nos vamos a ir acercando hacia un mal resultado municipal, por ejemplo, para las fuerzas oficialistas, y dudo que pensando en la proyección presidencial vayan a cambiar más o menos las actuales fuerzas, que están casi en un 44% para candidatos de oposición y un 15% de candidatos oficialistas. Roberto Isixson, dijiste, aquí perdimos todos, perdió Chile. Recuerdo una cuña tuya que me resonó, fuimos incapaces de ponernos de acuerdo, gane el en contra o el a favor, no hemos logrado el objetivo constitucional. ¿Cómo ves a Chile a partir de mañana, lunes 18 de diciembre? Yo creo que Chile está en una posición lamentablemente de extrema complejidad. Los niveles de temor a la delincuencia son los más altos de nuestra historia. La percepción de que la situación económica es mala es la más alta desde la crisis asiática, y yo diría que de hecho es peor que la crisis asiática. Mira. Y además el aumento de la percepción de corrupción está también en sus niveles más altos, ha aumentado 15 puntos de los últimos 7 años. O sea, esa combinación de 3 factores, más de haber rechazado 2 proyectos constitucionales, más que llevamos prácticamente 10 años sin aprobar ninguna política pública de envergadura que le cambie la vida a los chilenos, me parece que nos deja realmente en una posición muy expuesta hacia figuras de corte populista autoritaria. O sea, cuando uno ve las propias encuestas y vemos que un Nayib Bukele tiene un 85% de conocimiento y un 77% de imagen positiva, cuando vemos que 4 de cada 10 chilenos no le importa la democracia, cuando vemos que un 66% afirma que necesitamos un gobierno firme, creo que realmente hoy día ningún político debería estar celebrando. Estamos en peligro. Deberíamos estar todos más preocupados que nunca. Y de los políticos mejor evaluados de la última encuesta, ¿algo de esto les va a afectar o no? Yo creo que en el corto plazo probablemente va a haber algún efecto, y en José Antonio Kast, en Evelyn Matei, pero vamos a ver si es que en el fondo es pasajero o si vuelven a sus niveles habituales. También vamos a ver qué efecto tiene este resultado sobre la aprobación del presidente. Sabemos que la coyuntura tiende, por ejemplo, cuando es positiva, hace que mejore un poquito los niveles de aprobación, pero en general muy rápidamente vuelve a su promedio. Entonces yo, desde mi punto de vista, aquí no ganó nadie. Y creo que si yo fuera hoy día político de izquierda a derecha, sentiría que la situación que vivimos como país es probablemente de las más complejas que hemos atravesado. Ganaste tú, Roberto. Ganaste tú, Roberto. Roberto, hablando de ganadores y perdedores, ¿te llamó la atención en el mapa, no? En el mapa país, ¿alguna región en particular respecto al resultado o esto viene como a reforzar? No he podido ver bien el detalle. Entiendo que hasta ahora solo lo que he alcanzado a ver es que el en contra habría ganado en la mayoría de las regiones. En la medida en que avanzaba en principio el conteo más rápido, me llamaba la atención cómo estaba ganando el en contra en Providencia, la diferencia que se veía en Maipú, en San Bernardo, en la Florida, en favor del en contra. Entiendo por algo que escuché ahí que el en contra estaría ganando la Araucanía. Eso sería una sorpresa. Acabo de verlo recién en el canal 13. ¿Ya? Parece que la Araucanía es uno de los pocos donde gana a favor. Ya, eso sería razonable. Ahora que una diferencia muy estrecha también sería una sorpresa. Sí. Entonces necesitamos un poquito más de tiempo para ver, para poder sentarse ahora y que podamos respirar tranquilos y aliviados y contentos con haber hecho un buen trabajo, como nos ha caracterizado en las últimas elecciones. A propósito, y hacer un análisis más tranquilo. ¿Tú piensas que debiese seguirse emitiendo o dando a conocer encuestas hasta el final de las elecciones?
A mí me parece que es fundamental. Buena pregunta, porque se trafica mucha información de encuestas como que pasan ahí por WhatsApp, como que en el fondo echa la ley, echa la trampa, ¿no? A ver, a mí me parece primero que estos resultados ya van demostrando que las encuestas no tienen una influencia sobre el comportamiento electoral de los chilenos más allá que la que pueda tener otros agentes de influencia como los medios de comunicación, como las redes sociales o tu familia, digamos. Me parecería relevante terminar con esta veda que es absurda, que es antidemocrática, que evita el libre derecho a informar que tienen los chilenos y que genera asimetrías brutales de información entre la ley que pueda acceder o pagar por ellas y quienes no. Y luego tiene un efecto también que es medio perverso, porque empiezan a circular encuestas del extranjero o inventadas, simplemente que se usan para confundir. Entonces yo sí estaría de acuerdo, por ejemplo, que avanzáramos hacia una regulación que obligue a las encuestadoras a estar registradas de manera previa para poder publicar encuestas que esté demostrado que hacen trabajo en Chile con algunos años de anticipación, que se conozca cuál es el financiamiento, porque finalmente, si no, lo que termina pasando es que te circulan 3, 4 encuestas que uno no sabe cuál es falsa, cuáles no, cuáles son de campaña, cuáles no, y eso al final genera más daño simplemente. Claro, desinformación. Perfecto. Oye, Roberto, lo último, porque como decíamos al principio, parece que las encuestadoras son las que ganaron, pero tú dijiste que encuestar hoy en Chile es mucho más difícil, es un país más complejo, es decir, la personal, ¿no? ¿A qué te referías con eso? No, bueno, están pasando varias cosas, o sea, en este contexto de un país que desconfía de todo, las encuestas también somos parte de este ciclo. Hoy día hacer una encuesta cara a cara, hacer una encuesta telefónica, es más difícil, hay más rechazo, hay menos disposición a responder. En una sociedad donde hay más segregación, además, es más difícil acceder a ciertos lugares. Hacer encuestas en cara a cara, por ejemplo, en comuna o en barrios críticos, digamos, por la delincuencia es difícil. Los estratos altos se han ido cerrando más, entonces la irrupción de las nuevas tecnologías hace que haya más dificultades y en términos generales estamos en un país que es más difícil hacer la pega y que requiere redoblar esfuerzos y sobre todo presupuesto. O sea, al final, en la medida en que haya presupuesto y que haya recursos para poder hacer buenas encuestas, las vamos a tener. Y creo que lo más importante de esto es que Chile ha, desde mi punto de vista, demostrado que desde el 90 a la fecha, y aquí independiente de la encuesta que estemos mirando, sea la de Cademo o de otros, hemos anticipado correctamente todos los resultados electorales. No pedirle que sea dentro del margen de error o no va a ser un refuerzo positivo para el encuestador, digamos, pero en general siempre hemos logrado anticipar correctamente al ganador y creo que tenemos todos también un deber de cuidar, ¿cierto? Este valor que tenemos en la investigación electoral y de opinión pública. Perfecto, y vamos a seguir contactándote cada vez que sea necesario, Roberto, muchas gracias. Encantado. Adelante con eso. Que estén bien. Roberto Dixon, gerente general de KDM. Oye, y ojo, porque nos informaba nuestra editora Carla Martínez que incluso las encuestadoras chilenas tuvieron mayor certeza que las encuestas internacionales. No, hay una internacional que estaba más perdida que... Ellos estaban pensando en otro país. Estaban viendo los resultados de Groenlandia, no sé. Muy bien, ha sido un gusto como siempre estar acá dando la información fidedigna y primero, exclusiva. Son las 7:59. Terminamos esta transmisión especial de los corresponsales y mañana a las 6 de la tarde en punto, super lunes, ahí estaremos, con todos los análisis posteriores, ¿no?, de este plebiscito de salida. Cuídense mucho, que lleguen bien a casa, estén donde estén y será hasta la próxima. Chao.